Entonces, recordemos que en el capítulo primero habíamos visto cómo Dios aparece como el Dios creador y el Dios que pone el orden que tenemos, el Dios ordenador, diríamos, y que crea con sola su voluntad, con sola su palabra, como contraste con las otras mitologías de sus contornos, que aparecían las criaturas como el resultado de la lucha entre los dioses y semidioses, etc. Bien, y entonces lo último que habíamos leído eran los versículos 26 al 28, pero que vamos a leerlos otra vez, y para tratar de completar, porque son unos versículos fundamentales, muy importantes. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y mande en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Y bendíjolos, y díjoles Dios: sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla, mandad en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todo animal que serpea sobre la tierra. Observemos que a diferencia de lo demás que ha ido creando, aquí hay una intervención más directa de Dios, por decirlo de alguna manera. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Creo que ya comentamos que son las únicas criaturas que dice abiertamente que están hechos a imagen y semejanza de Dios. El resto de las criaturas reflejan la bondad de Dios, la perfección de Dios, etc., ¿no? Los atributos de Dios. Pero el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Ya dijimos que San Juan nos define a Dios como que Dios es amor. Luego, si estamos hechos, o sea, es como si dijéramos, la naturaleza de Dios es el amor. Entonces, a nosotros se nos hace a imagen y semejanza de Dios. Luego nos está diciendo que un elemento constitutivo fundamental de nuestro ser es el amor. Por consiguiente, solo en la medida que vivimos el amor, que amamos y somos amados, podemos desarrollarnos y podemos ser felices. Ahora, no olvidemos que cuando se habla del amor, se trata del amor don. Diríamos que el amor es radicalmente lo contrario del egoísmo. El egoísmo, el centro, yo, ego. Por tanto, todo es buscar mi satisfacción, mi comodidad, mi interés. Eso es egoísmo. El amor es lo contrario, es buscar el bien del otro, la felicidad del otro, el progreso del otro, etc. Pero precisamente así es como yo soy feliz. Mientras que si vivo egoístamente, como que voy contra mi naturaleza, pues nunca seré feliz. No sé si es una explicación, si queréis, muy vulgar, pero que me parece que así se puede entender. Pero si Dios nos hace a imagen suya, es precisamente, y eso lo podemos ver a lo largo de toda la Sagrada Escritura, porque Dios nos crea para hacer alianza con nosotros, para que nosotros hagamos alianza con Dios. La religión es eso. La religión viene de religare. Es yo que conozco el amor que Dios me tiene y que le respondo con mi entrega total. Yo que soy consciente de que Dios es mi creador, es el dueño, el que me ha dado todo cuanto tengo, y por lo tanto le doy gracias, le adoro. Vivo como una actitud de respuesta a ese amor que Dios me tiene. Cuando yo vivo así, me desarrollo, crezco. De donde, fijémonos que podríamos decir que lo natural de un ser humano, y no diríamos más de un cristiano, que ya ha entrado en esa alianza definitiva a través de Jesucristo, tendría que ser un vivir en
a fondo esa alianza con Dios, es decir, un ir creciendo en ese vivir la alianza con Dios. Fijémonos, por ejemplo, algunos textos que nos pueden ayudar a entenderlo. Veamos en la primera carta de San Juan, en el capítulo 1, los versículos 3 y 4. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros, y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. El texto es muy revelador. El San Juan nos dice que habla de lo que ha visto, de lo que ha oído, testigo de la vida de Jesús, de las enseñanzas de Jesús, pero para que también vosotros viváis en comunión con nosotros. Y continúa, nuestra comunión, de todos, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, es una vida de comunión, de alianza, de comunión amorosa. Y nos dice que os digo esto para que vuestro gozo sea colmado. Es la manera como podemos ser felices. Respondiendo a esa alianza, es lo que en el fondo dice San Agustín. ¿Os acordáis que San Agustín dice, Señor, nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti? En la misma carta de San Juan, veamos en el capítulo 3, los versículos del 1 al 3. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. O sea, fijémonos que en este versículo es como si San Juan estuviese sorprendidísimo, podríamos decir, admirado a lo sumo de hasta qué extremo llega el amor que Dios tiene con nosotros, criaturas, sacadas de la nada, que no solamente nos llama hijo de Dios, sino que realmente nos ha hecho hijos suyos. Este era el proyecto de Dios. Nos dice la carta de los Efesios, recapitular todas las cosas en Cristo. Una vez que ha venido Cristo, se ha realizado, a pesar del pecado. Por lo tanto, esta alianza no es una simple alianza de amigos, es que nos hace miembros de su familia, quiere que vivamos vida de familia. Jesucristo nos ha enseñado que Él es nuestro Padre y que por lo tanto nosotros somos realmente hijos y que entre nosotros somos hermanos. Es decir, es una alianza que ya más allá no puede llegarse. Pero claro, ¿qué consecuencias saca? Eso ahora no se ve. Esa alianza de amor que Dios ha hecho con nosotros, en la mayoría de los casos, no se manifiesta de una manera externa. Si vamos por la calle, no podemos saber con quién nos encontramos, si es hijo de Dios, si está viviendo esa comunión amorosa con Dios o no. Pero llegará el momento, dicen, que sí que se manifestará. Porque entonces se manifestará quién participa de esa naturaleza divina y quién no. Pero saca una consecuencia. Todo el que tiene esta esperanza se purifica, es decir, busca la santidad y Dios nos ayuda a que avancemos. El ser humano ha sido pensado, nos dice la carta a los Efesios, precisamente para que vivamos nuestra condición de hijo de Dios y por lo tanto para que seamos santos. Y esto ya depende de nuestra colaboración. Y es toda la historia de toda la Sagrada Escritura, es historia de salvación, de cómo Dios ese proyecto lo va realizando y a lo largo de la historia. Y cada uno de nosotros sabe cómo Dios lo va realizando en nuestra historia personal. Y por lo tanto, fijémonos que ha hecho un hombre y una mujer, es decir, Dios ha creado un matrimonio que en el mismo cuerpo que Dios nos ha dado,
ya nos lo ha dado para que podamos comenzar a vivir esa entrega recíproca. Y además se nos dice que Dios crea al hombre y lo crea para que colabore con él en el mundo de la creación. Y le dirá, por lo tanto, en los versículos últimos que hemos leído, creó Dios al hombre, imagen suya, y los bendijo Dios diciéndole: procread, multiplicaos, henchid la tierra, dominadlos. O sea, el hombre colaborando en la obra creadora de Dios. Y que crea una pareja que viven felices en una entrega recíproca y en un ambiente de paz. Es lo que nos dice los versículos siguientes. Fijémonos 29 al 31. Dijo Dios: ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la faz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla, os servirá de alimento. Y a todo animal terrestre, y a toda ave del cielo, y a todos los reptiles de la tierra, a todo ser animado de vida, les doy la hierba verde como alimento. Y así fue. Vio Dios cuánto había hecho, y todo estaba muy bien. Y atardeció y amaneció, día sexto. Muy bien. Todo era bueno, no dice el texto, todo era bueno. ¿Qué tenemos que entender de estos versículos? Que Dios hizo a los primeros hombres vegetarianos. A verlo si lo leemos. Ahí os doy cuanta hierba y semilla sobre la de la tierra, toda, los árboles frutales, las simientes, etcétera, que los sirva de alimento. Y también a los animales. Igualmente le da las semillas, les da las hierbas, por lo tanto, todos vegetarianos. Animales y hombres. Es así como lo que tenemos que entender. Vamos a leer algún otro texto de la Biblia que nos ayudará, porque tenemos que ver el lenguaje que emplea. Fijemos en el libro de Isaías, el profeta Isaías, el capítulo 11, los versículos 6 al 9. Serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito, el novillo y el cachorro pacerán juntos, y un niño pequeño les conducirá. La vaca y la osa pacerán, juntas acostarán sus crías, el león como los bueyes comerá paja. Hurgará el niño de pecho en el agujero del áspid, y en la ura de la víbora el recién destetado meterá la mano. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena de conocimiento de Yahvé, como cubren las aguas el mar. O sea, fijémonos cómo nos describe de una manera un tanto poética, diríamos, el profeta Isaías, la situación del mundo renovado, redimido y restaurado plenamente. Se fijan que aquí tenemos al león que come paja, como el buey, que el leopardo y el cordero están juntos. ¿Qué nos quiere decir con este lenguaje? Que hay paz, que no hay violencia. Y dice, porque en toda la tierra no habrá ya daño ni destrucción sobre el monte santo, porque estará llena la tierra del conocimiento de Dios, como las aguas llenan el mar. Es decir, cuando es Dios el que ocupa el centro de la vida del ser humano, es decir, se vive esa alianza de amor, hay paz. Y así podemos encontrar otros textos. Pues esta manera de describirnos aquí, que todos comen hierba, que todos comen semillas, tiene el mismo significado. En el mundo tal como sale de la mano de Dios habría paz. No había violencia, lo cual no quiere decir que el león fuera herbívoro. El león siempre ha sido carnívoro. Es el lenguaje con el que se los quiere expresar esa armonía que hay en el mundo, en la naturaleza, en el cosmos, tal como ha salido de las manos de Dios.
será como consecuencia del pecado que se perderá esta paz. Pero en la medida en que Dios vuelve a ser el centro de la vida humana, se recupera la paz. Y entonces se expresa esta realidad de esta forma. Y por esto termina diciendo el versículo 31, y vio Dios ser muy bueno todo lo que había hecho. Es decir, si nos fijamos en este capítulo 1, vemos la complacencia de Dios en su obra. ¿Por qué? Porque hay armonía, hay orden, hay belleza, hay paz. Veremos que después, a partir del capítulo 3, nos dirá, ¿y por qué ahora no hay paz? ¿Por qué ahora no hay armonía? Porque se ha perdido esa paz. En los versículos primeros de este capítulo 2, vamos a leer los versículos 1 al 4. Concluyéronse pues los cielos y la tierra y todo su aparato, y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho, y cesó en el día séptimo de toda la labor que hiciera. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda obra creadora que Dios había hecho. Esos fueron los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados, el día en que hizo Yahvé Dios la tierra y los cielos. O sea, aquí vemos que es como el final del relato del capítulo primero. O sea, ya fueron acabados todos los seres de la creación, del cosmos. ¿Y qué quiere decir esto cuando dice, y el sexto día, dice, rematado en el día sexto, toda la obra que Dios había hecho, Dios descansó el día séptimo. Pero entonces ya Dios deja de actuar. No. Si Dios dejara de actuar, el mundo desaparecería. Dios sigue creando. Fíjense lo que dirá el mismo Jesús. Podemos buscar en el capítulo 5, el versículo 17. San Juan 5, 17. Pero Jesús les replicó, mi Padre trabaja hasta ahora, y yo también trabajo. Por eso los judíos trataban con mayor empeño en matarle, porque no sólo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Cuando Jesús dice que porque le acusan de que hace milagros, hace obras, milagros en sábado, y Jesús les dirá que su Padre sigue obrando también en sábado. Recordemos que sábado significa descanso. Y Jesús también sigue obrando, perdón, porque es Dios. Y esto es lo que entienden ellos. Por lo tanto, ¿qué quiere decir aquí que Dios descansó? Es una manera de expresar que es voluntad de Dios la existencia de la semana. Y que por lo tanto hay que trabajar 6 días, porque Dios trabajó 6 días. Y el séptimo día hay que descansar. Un descanso consagrado a Dios. Pero en realidad el auténtico descanso, el pleno descanso, lo tendremos en la eternidad. Fíjense en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículos 7 al 11. Hebreos 4, 7 al 11. Vuelve a señalar un día, hoy, diciendo por David al cabo de tanto tiempo, como queda dicho, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera proporcionado el descanso, no habría hablado Dios más tarde de otro día. Por tanto, es claro que queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. Pues quien entra en su descanso, también él descansa de sus trabajos, al igual que Dios de los suyos. Esforcémonos, pues, por entrar en ese descanso, para que nadie caiga imitando aquella desobediencia. El descanso de Dios es, ¿cómo le expresaría? La felicidad eterna del cielo, que es en la que Él vive, la vida divina en sí. Dios no se cansa y por lo tanto tiene que descansar. Somos nosotros quienes debemos descansar. El séptimo día
Para los judíos el sábado significa descanso. Para los cristianos el domingo, día del Señor, día en que resucitó el Señor. Pero el auténtico descanso en el cual tenemos que trabajar para llegar es en el que tiene Dios, en la eternidad. No sé si ha quedado un poco claro. ¿Sí, no? Tenemos, por lo tanto, que en estos primeros versículos del capítulo 2, la institución de la semana. Y, por lo tanto, del séptimo día, día de descanso. Pero día de descanso, podríamos decir, un poco participando de ese descanso eterno que esperamos. Por lo tanto, un día de descanso dedicado a Dios, consagrado a Dios. En este capítulo 2, y lo notaremos sobre todo a partir del versículo que empezaremos a leer ahora, el versículo 5, veremos que aparecen que una de las características de este capítulo 2, muchos antropomorfismos. Es decir, atribuir a Dios cosas que son propias de los hombres. Y es característica de la tradición. Recordemos que en el Pentateuco es el resultado de distintas tradiciones que se han unido por un redactor final. Pues normalmente los especialistas consideran que este capítulo 2 pertenece a la tradición yavista, que tiene esa característica, entre otras cosas, de usar mucho antropomorfismos. Enseguida vamos a ver, Dios planta un jardín, Dios amasa el barro, Dios sopla, es decir, acciones propias del hombre, del ser humano, del hombre y de la mujer, que se atribuyen a Dios, porque es un lenguaje para que lo entendamos mejor. Bueno, podemos leer los versículos 5 y 6. No había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Fijemos que de qué manera tan gráfica y tan popular nos hace ver que el centro del cosmos es el ser humano, y por lo tanto, mientras no está el ser humano, no tiene sentido que haya plantas. Si tomáramos al pie de la letra el relato, parecería que hay una contradicción entre el capítulo primero y estos versículos. No sé si lo vemos, porque en el capítulo primero aparece que Dios lo crea todo, y cuando ya está todo, también las hierbas, también los animales, etc., es cuando aparece el hombre. Aquí es al revés, como que todavía no llovía, como que todavía no estaba el hombre, por lo tanto no había hierbas, no había plantas. Es que la contradicción la vemos nosotros con nuestra cultura y con nuestra mentalidad. Pero en su cultura no hay ninguna contradicción. ¿Por qué? Porque ellos no nos quieren decir cuándo aparecieron las plantas. No nos quiere decir, él no tiene intención de decirnos el orden en que aparecieron los seres. Simplemente nos quiere decir que todo eso lo ha creado Dios, y toda esa belleza, toda esa perfección es obra de la voluntad libre y amorosa de Dios. Y ahora aquí nos quiere decir que en el centro de ese cosmos, el que da sentido al resto es el hombre, y por lo tanto las plantas existen para el hombre. Si no está el hombre, pues parece que no hacen falta plantas. Esta es la mentalidad. No nos quiere decir, repito, que las plantas aparecieran antes o después del hombre. No. Nos quiere decir, en este versículo que hemos leído, que el ser humano es la obra que Dios creó fundamental, y todo el resto está en función de él. Porque fijémonos que todo lo que Dios ha hecho es para gloria de Dios. Entonces, pensemos por un momento, las montañas, los árboles, los animales, sin el hombre, ¿podrían glorificar a Dios? ¿Podrían darse cuenta de su belleza, de su perfección, de su armonía? ¿No? Solo el hombre que contempla, que trabaja, que se alimenta de todo eso que ha creado. Por eso vemos siempre que hay una relación
entre el progreso del ser humano y el progreso o retroceso del resto de la creación. Sobre todo el progreso en cuanto a su relación correcta, digamos, amorosa con Dios. Cuando el hombre se aparta de Dios, el cosmos se desequilibra. Esto aparece en la Biblia también. Bien, y ahora vamos al versículo 7, que en este capítulo 2 podríamos decir es la clave, que es fundamental que lo entendamos bien. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento y vida, y resultó el hombre un ser viviente. O sea, aquí podríamos decir como que nos dice de cómo creó Dios al hombre. En el capítulo anterior nos ha dicho sencillamente que lo creó a imagen de Dios. Pero aquí como que nos dice la composición del ser humano. Y nos dice que hay una intervención de Dios que modela al hombre, pero tenemos que tomar al pie de la letra que Dios hizo al hombre de barro, de arcilla. No. No. Sencillamente nos está diciendo en este versículo de una manera muy clara que el ser humano, Dios, está compuesto de materia, de una materia que ya estaba creada, que ya estaba en la tierra, que ya existía, y de el alma espiritual que la crea directamente Dios. Y solo cuando Dios le insufla este aliento de vida, el alma, entonces cuando comienza a ser ser humano, ser vivo. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo? Que Dios cuando crea al hombre, diríamoslo así, lo crea con un cuerpo material, cuyo elemento ya estaba en la tierra, ya existía. Y ese elemento material que ya existía era barro, era un primate, era otra cosa. El texto no entra en ese tema. ¿Podía haber sido un primate? Claro, pero fijemos la diferencia entre la teoría de Darwin y el texto de la creación, es que, según el pensamiento de Darwin, el ser humano en su integridad procede de la evolución, por lo tanto el cuerpo y el alma. Pero el texto bíblico nos dice que no. Primero, que para crear el cuerpo, si es que Dios se valió de un ser animal existente, Dios lo capacitó para poder recibir el alma racional. Hay una intervención de Dios. No es sencillamente el resultado normal de una evolución. No, hay una intervención de Dios que capacita el elemento material con el que forma nuestro cuerpo, pero comienza a ser humano cuando Dios le da el alma, y esa va directamente de Dios, no procede de la tierra. En el fondo podríamos decir que ocurre lo mismo cuando cada uno de nosotros nacemos. Dios se vale de nuestros padres y a través de estas células que Él ha dado, comienza a existir nuestro cuerpo. Pero comenzamos a ser seres humanos en el momento que Dios, a ese primer inicio material, Dios une el alma. Pero el alma siempre la crea Dios, directamente. Hay un texto que nos puede ayudar, fijémonos en el libro del Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Vuelva el polvo a la tierra, a lo que era, y el espíritu vuelva a Dios, que es quien lo dio. Vemos los dos elementos. El cuerpo vuelve a la tierra, fue tomado de la tierra, pero el espíritu vuelve a Dios. Entonces, esto es lo que aparece aquí. Pero fijémonos que aparece con una expresión antropomórfica, porque nos dice Dios amasa el barro, o sea, Dios como un alfarero, ¿no?
Pero después dice, le inspiró en el rostro aliento de vida. Porque los antiguos consideraban que la respiración era digamos como el alma, ¿no? Lo que nos hace que un ser esté vivo, una persona esté viva es porque respira. Pues esa respiración, esa alma se la dio Dios. Pero al mismo tiempo fijémonos que podemos deducir otra cosa. Habíamos visto en el capítulo 1 que Dios va repitiendo, y vio Dios que era bueno. Por lo tanto, vio Dios que era bueno ese ser humano que había hecho, con cuerpo material y alma espiritual. Por lo tanto, si es bueno, Dios lo ama así, con cuerpo y con alma. Como consecuencia del pecado vendrá la muerte, la separación del cuerpo del alma. Pero así no es como Dios lo creó, así no es como Dios lo ama. Justifica, digámoslo así, y autoriza el pensar que Dios no se puede complacer con que el ser humano se destruya su cuerpo. Y por lo tanto es lógico que Cristo nos haya merecido la resurrección. Es volver nuevamente a tener ese cuerpo y esa alma que Dios nos creó, que es como Dios nos creó y como Dios dijo que era bueno, que vio que era bueno. La diferencia es que cuando Dios crea el hombre, lo crea íntegro, el pecado lo crea para la inmortalidad. El pecado destruye y comienza a existir la muerte y por lo tanto la destrucción del ser humano. Teniendo en cuenta algunos textos de la Biblia, por ejemplo la carta a los Efesios, vemos que el proyecto de Dios desde siempre fue recapitular todas las cosas en Cristo, el capítulo 1 de la carta a los Efesios. Por lo tanto, si en la hipótesis de que no hubiera existido el pecado, pues tenemos que pensar que igualmente Cristo, el Verbo, se habría hecho hombre para recapitular todas las cosas en él, pero lógicamente habría sido sin tener que redimirnos del pecado. Por lo tanto, no habría pasión en Cristo. Pero al mismo tiempo, fijémonos, no tendríamos el conocimiento tan claro que ahora tenemos de hasta qué extremo llega el amor de Dios hacia nosotros. Si Cristo no hubiera sufrido, claro que tendríamos motivos para verlo, pero los motivos que tenemos ahora para entender hasta qué extremo llega el amor de Dios. Por eso la Iglesia dice, feliz culpa que nos mereció tal Redentor. Y ahora en los versículos siguientes, con un lenguaje muy popular y muy simbólico, nos va a hablar del estado de felicidad en el cual vivían aquellos seres recién salidos de las manos de Dios. Que es una manera de expresar esa felicidad interior que existía porque era una naturaleza íntegra. Es decir, la naturaleza humana en la que no había la inclinación al mal. No tenían que luchar para vencer malas inclinaciones, malos deseos, malas tendencias, no existían. Había un equilibrio perfecto entre lo que piensan, lo que sienten, lo que quieren, o sea, una naturaleza íntegra. Y al mismo tiempo, creados para la inmortalidad y por lo tanto felices. Entonces, esa felicidad, que era una felicidad interior, fijémonos que la auténtica felicidad nunca viene de fuera. No sé si están de acuerdo. La auténtica felicidad nunca vendrá de fuera. Por más que pensemos, es que si yo tuviera aquello, si yo tuviera aquello, esto otro, sería feliz. No. La felicidad brota de dentro. Entonces, nos explica esa felicidad del ser humano, pues con un lenguaje que ellos podían entender, teniendo en cuenta que era una sociedad agrícola, que además es una sociedad en la que había poca agua. En Israel depende prácticamente de las lluvias, ¿no? Y por lo tanto nos lo presentan, esa felicidad, describiendo un paraíso en el cual estaba, ¿no? Seguimos leyendo desde el versículo 8. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado.
Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el jardín, y desde allí se repartía el agua en 4 brazos. El uno se llamaba Pisón, es el que rodea todo el país de Javilá, de donde hay oro. El oro de aquel país es fino, allí se encuentra el bedelio y el ónice. El segundo río se llama Gijón, es el que rodea el país de Cus. El tercer río se llama Tigris, es el que corre al oriente de Asur. Y el cuarto río es el Éufrates. O sea, fijémonos cómo se nos describe la felicidad de este ser humano creado por Dios. Tenemos nuevamente, si os fijáis, un nuevo antropomorfismo, Dios de jardinero. Dios planta, nos dice el versículo 8, un jardín. Y en ese jardín hay toda clase de árboles frutales, árboles agradables de ver, el fruto sabroso. Y entre esos árboles, y esto nos interesa mucho tenerlo claro, hay 2 árboles que en botánica me parece que no existen. Yo no los conozco. Hay 2 árboles, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. En botánica, ¿los conocen? ¿Qué significan estos 2 árboles? No olvidemos que todo es simbólico. El árbol de la ciencia, el árbol de la vida, yo no sé si se acuerdan que en el Apocalipsis se nos dice, cuando tenemos los cielos nuevos y la tierra nueva, que hay un río que sale del trono de Dios y a ambos lados hay árboles de vida. Que se nos dice el Apocalipsis son árboles que producen fruto los 12 meses del año y que sus hojas son medicinales. Por lo tanto, si en el cielo nuevo y en la tierra nueva, cuando estemos ya con el cuerpo resucitado, vuelve a haber árbol de la vida, y no uno, sino muchos, ¿qué nos simbolizan este árbol de vida? Fijémonos que producen fruto los 12 meses del año, por lo tanto tienen comida todo el año. No tendrán hambre, de hambre no se van a morir. Pero además sus hojas son medicinales. Y no nos dice que sean medicinales para una enfermedad, sino en general. Por lo tanto, tampoco se puede morir por enfermedad. Es decir, es una manera muy popular, si quieren, de que no existirá la muerte. En Apocalipsis nos dice que ya no habrá lágrimas, que todo eso será pasado. Ya no existirá la muerte. Por lo tanto, el árbol de la vida simboliza la inmortalidad. Dios crea a los seres humanos para la inmortalidad. El libro de la sabiduría nos dirá que por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol lo tenemos todavía entre nosotros. El árbol de la ciencia del bien y del mal es un árbol que nos puede dar la ciencia, pero el sentido es ciencia experimental, no es ciencia teórica, del bien y del mal. Fijémonos que esto es un símbolo de la ley de Dios. Dios me muestra el camino para poder tener la vida, para poder tener la experiencia vivencial del bien. Pero como que soy libre, también puede darme la experiencia del mal, del bien que tenía y que lo he perdido y del mal con el que me he encontrado. Entonces, veremos que el Señor le dirá que de todos los árboles puede comer menos de ese. Es decir, nos muestra cómo
El ser humano está creado para no morir. Por eso fijémonos que en el fondo nadie quiere morir. El hambre de inmortalidad es algo que es innato en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado para no morir. El pecado ha truncado, pero Dios lo ha remediado mediante Jesucristo, ¿no? Pero para eso hemos de usar nuestra libertad respondiendo a esa alianza que Dios nos ofrece. Y por lo tanto viviendo de acuerdo con lo que exige esa alianza. Fijémonos que cuando hacen una alianza dos personas o dos pueblos, hay unas bases, ¿no?, sobre las que se hace la alianza. Y para poder que esa alianza sea una realidad, hay que respetar esas bases. Pues aquí la alianza que Dios hace con la humanidad también tiene una base. Es respetar el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios ciertamente va a ser fiel a su alianza y los seres humanos no siempre lo somos. Pero los otros datos de la descripción del paraíso, fijémonos que es un lugar donde hay muchísima agua. En la descripción de los ríos, si se han fijado, solamente hay dos conocidos, el Tigris y el Éufrates. Los otros dos no se sabe, no existen, pero además un río que da vuelta por toda la tierra. ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto? Que hay agua abundante en toda la tierra. Y el agua en la Biblia, sobre todo el agua que corre, el agua viva, es símbolo de felicidad. ¿Se acuerdan lo que promete Jesús a la samaritana? De sus senos saltarán ríos de agua viva. O por ejemplo, fijémonos en el profeta Isaías, en el capítulo 35, los versículos 6 al 7. Entonces saltará el cojo como ciervo, y la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo, pues serán alumbradas en el desierto aguas y torrentes de la estepa. Se trocará la tierra abrasada en estanque, y el país árido en manantial de aguas. En la guarida donde moran los chacales verdeará la caña y el papiro. Nos describe, por lo tanto, el cielo nuevo y la tierra nueva, es decir, el mundo redimido por Cristo, por el Mesías prometido en Isaías, como un lugar, un momento en el que del desierto nacen corrientes de agua. Lo que era sitio de chacales se convierte igualmente en abundancia de agua. Pues en el paraíso se nos describe una gran abundancia de agua. Y además hay piedras preciosas, hay oro, hay bedelio, hay... Es decir, nos presenta una situación ideal en el que es un lugar grato a los ojos, sabrosos los alimentos, se tiene toda clase de comodidades, podríamos decir. No hay peligro de que falte el agua para un labrador y sobre todo un labrador que carecía muchas veces del agua. Esto era algo fundamental. Luego, de esta manera tan popular, nos está describiendo, repito, no un lugar, sino un estado. Eran felices, tenían armonía en su interior, tenían, si para ser feliz se pensaba que se necesitaba alimentos sabrosos y piedras preciosas para hacer cosas bonitas, etc. Pero todo esto lo que produce es una satisfacción. Pues es una manera de decir, esa satisfacción la tenían en plenitud. Versículos, vamos a redondear el tema. El versículo 15. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y le dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y cuidase. O sea, fijémonos que, si se fijan, es como si Dios crea al hombre y luego le da un regalo, lo coloca. Es decir, el ser humano no es natural que tenga todos esos dones. Es algo preternatural.
más que natural. Por lo tanto, lo coloca ahí. Pero, como ser libre, debe cuidarlo y debe cultivarlo. Y por lo tanto, ¿qué quiere decir? Porque su ser a imagen de Dios lo debe trabajar, lo debe cultivar. ¿Cómo? Viviendo de acuerdo con esa exigencia de reciprocidad, de respeto y de entrega amorosa, es decir, de vivir como corresponde a su ser, hecho a imagen de Dios. Pero se expresa con este lenguaje que tenemos que hacer un poco de esfuerzo para entenderlo, pero que no es tan difícil. ¿O sí? Vale. Pues vamos a terminar por hoy y continuaremos Dios mediante el próximo.